Bueno, creo que ya estamos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno por su presencia, por su providencia, por esta nueva oportunidad que Él nos pone delante. Y como toda oportunidad, uno tiene que saber aprovecharla, ¿sí? Porque yo entiendo de que hemos sido concebidos y hemos sido cultivados en una iglesia que habló tanto de gracia, tanto de gracia, tanto de gracia. El problema es que le hemos metido a la gracia algunos condimentos que no van, que son elementos extraños a la hora de poder definir, si es que pudiéramos desde nuestra humilde condición mortal y caída, definir un bien mayor tan grande como la gracia de nuestro Rey. Y el problema es que hemos convertido la gracia en casi un libertinaje, lo cual es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Eso no nos exime, todo lo contrario, de expresarle a nuestro Rey nuestra mayor gratitud por esa gracia inmerecida que nos fue delegada por medio de la figura de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios va a reunir todas las cosas. Algunos piensan que la obra del Señor termina en, que no digo que sea menor, no digo que sea menor, yo creo que somos la cereza de la torta, pero tenemos una definición de redención un poco estrecha, y de la obra de Jesús un poco limitada. Yo entiendo y acepto, vuelvo a insistir, que nosotros somos una suerte de cereza de la torta y que por medio del Mesías el Señor nos reconcilió y nos dio vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero tenemos que entender que la obra redentora de Cristo va mucho más allá de nosotros, porque Dios vino a restaurar todas las cosas. Cuando el Padre crea este plano, cuando el Señor establece este plano, cuando el Señor ve esa transgresión en el Edén, muchos de sus diseños fueron tergiversados, muchos de sus diseños fueron destruidos, ¿sí? Fueron contaminados y por tanto corruptos. Y lo que el Hijo vino a hacer, lo que Mashiach vino a hacer, es volver a reconciliar el cielo con la tierra, y eso implica volver a reconciliar todo lo que Dios concibió y llevarlo al orden correcto. Si trazáramos una suerte de línea de tiempo, en el mismo momento en el cual este plano, esta dimensión de existencia se distorsionó y comenzó el mundo a incurrir en un desorden sistemático y cada vez más profundo,
desorden en el cual obviamente nosotros también incurrimos. Por lo tanto, toda esa obra que Dios había comenzado a hacer se vio corrupta, se vio contaminada, y por lo tanto fue juzgada para perdición, perdición eterna. O sea, toda esta creación, aún nosotros, habíamos sido condenados a una muerte eterna. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor vino a reconciliar todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que el Señor empezó a concebir y que empezó a corromperse en esa línea de tiempo y que siguió corrupta hasta el día en que Masías vuelva, el Señor tiene por objetivo volver todo a ese preciso instante en el cual la creación se vio corrupta y restaurar de esa manera todas las cosas y todo lo que no decidió no ser parte del diseño original de Dios, Dios lo va a desechar, y todo aquello que por los méritos del Mesías, por excluyentemente los méritos del Mesías, hemos sido adoptados como hijos y hoy podemos decir Abba Padre. Señor nos reconcilia con Él, nos vuelve a adoptar, no a nosotros, no a Marcelo, no a Juan, no a Silvana, no a Federico, no. Él ve a Yehoshua, a Jesucristo, y en Él estamos nosotros. Por eso yo vuelvo a insistir, el día que nos apartemos por eso es tan significativo ese pasaje en la vida de Josué, cuando entra en la tierra prometida, la instrucción que el Padre le da, y le dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, es como que le dijera, seguí a Jesús. Es como si le dijera, claro, en el tiempo, ¿no? Estamos hablando del antiguo pacto. Es como si le dijera, mirá Josué, vos mirá a Jesús, y medita en sus instrucciones. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Avanzá en esta dirección y vos y todo lo que vos emprendas va a prosperar. Todo lo que vos sos y todo lo que yo he concebido para vos va a ser un sí y un amén. Por eso la enorme responsabilidad diaria de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino estar permanentemente alineados con el carácter de Cristo, para que de esa manera, cuando el Señor nos llame, que el Eterno lo haga, el Señor nos va a reconciliar por medio de la persona de Jesucristo. Debo anotar, hacer una pequeña perla que el Señor me enseñó en estos días, y está muy relacionada con la segunda venida de Cristo, cuando Él nos llama desde las nubes. Muchos se esfuerzan, y yo lo veo como una tarea muy loable, hasta cierta medida, el esforzarse por ir una milla más, el esforzarse todos los días por lograr un objetivo nuevo, diferente, superior, a lo que yo agregaría, sí, que definitivamente es bueno, loable y eterno, si lo que estamos haciendo es parte
parte del propósito que Dios nos dio. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre que la iglesia a veces en su cosmovisión del Evangelio, demasiado humana, asumiendo que más es mejor, más es santo, más es de Dios. Y bueno, sí, digamos que no es tan así, porque ese más es mejor si lo que vos estás haciendo está concebido bajo la motivación correcta, ha sido formalizado y fundamentado por la motivación correcta, y la motivación correcta viene cuando estás viviendo el propósito de Dios en tu vida, es decir, el propósito correcto, no el propósito que Dios le dio a otro. Porque ahora, vuelvo a insistir, venimos ya de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, la visión G12, donde todos teníamos que tener 12, no sé en qué momento, a alguien se le ocurrió que porque Dios le dio una visión a alguien, digo, todos teníamos que seguir esa visión. Yo, hasta donde yo entiendo el Evangelio, al único que tengo que seguir es a Cristo. Y tengo que escuchar la voz del Ruach para que Él me diga hacia dónde, de qué manera, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos. Porque si Dios a uno le da una determinada visión, eso no significa que yo tenga que hacer la misma visión. No sé en qué momento caímos en el craso error de pensar de que porque algunos alcanzaron una condición casi que multitudinaria, nosotros no podemos ser menos que eso, porque si somos menos que eso, hemos fallado en nuestra comisión. Y yo debo decirte, estás diametralmente equivocado, visceralmente equivocado. Porque nosotros tenemos que hacer lo que el Padre nos determinó a hacer, no lo que Dios determinó hacer a otro. Porque si no vas a vivir frustrado. Y no solamente eso, vas a perder el tiempo. Con un detalle no menor que me gustaría compartirte, porque me parece superlativo, en un tiempo en donde la escatología es prácticamente moneda corriente, y no digo que esté mal, todo lo contrario, pero hay como una suerte de avivamiento de la escatología, hay una suerte de temor reverente, llamémosle así, por dar a conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de los tiempos finales, lo cual, vuelvo a insistir, no está mal, es necesario. Ahora, yo partiría por la premisa de que si nosotros no sabemos cuándo Él va a venir, no entiendo por qué tenemos que esperar a ver el cumplimiento de las promesas para comenzar a hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué no podemos empezar antes? Porque ¿y qué pasa si Cristo viene mañana? ¿Qué pasa si Cristo viene pasado mañana? Y resulta que porque nosotros no vimos, a nuestro humilde entender, determinadas profecías que las Escrituras mencionan en función de lo que nosotros entendemos, en función de lo que nosotros entendemos, pero no en función de lo que Dios determina, no entiendo por qué no empezar hoy. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué tener que esperar a que haya guerra y rumores de guerra, a que venga fulano, a que se levante sultano, a que aparezcan muchos Cristos? Porque si es por eso,
hace muchos siglos que hemos venido viviendo muchas de estas profecías. No todas se han cumplido aún, pero muchas de ellas ya se han cumplido. Y es como caminar sobre un pretil, porque ¿qué estás esperando? ¿El toque de la última trompeta para ponerte a cuentas con el Señor? ¿No es más inteligente comenzar ahora y vivir una vida conforme al corazón de Dios sin esperar a escuchar la última trompeta? Si es que tenemos la capacidad para ponernos a cuentas con el Señor. Me parece que estamos caminando por un pretil sumamente peligroso, del cual me parece que deberíamos de reconsiderar primero nuestra conversión y después nuestra manera de vivir, porque me parece que a veces por momentos es bastante vana. Pero un detalle no menor, y es que cuando la Escritura dice que el único pecado que no va a ser perdonado está ligado al Espíritu de Dios, al ruaj de Dios, ¿no? Contristar a su Espíritu es el pecado imperdonable. ¿Pero por qué es el pecado imperdonable? Yo tengo algunos elementos que el Señor puso en mi corazón para compartirte. Que me gustaría que lo bien entendieras y que no me prejuzgues. Yo te comparto lo que el Señor me enseña. Cuando el Señor determine, porque vieron que vuelvo al tema de las obras, ¿no? Vieron que las Escrituras nos enseñan de que llegará un momento, y me voy a incluir, porque ni que yo fuera el arcángel Miguel, que en algún momento el Señor nos va a confrontar y tendremos oportunidad de alegar, ¿no? Y le diremos: Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, echamos fuera demonios. Y el Señor resulta que nos va a decir, o nos puede llegar a decir: mirá, mi querido varón, mirá, mi querida sierva, yo no sé quién sos. No sé de qué me estás hablando. No. Mirá, te miro, pero no te saco. Muy lindo todo lo que me decís y muy lindo todo lo que hiciste, pero marche preso. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y es porque Dios justamente no nos mandó a hacer una cantidad de cosas, nos mandó lisa y llanamente a obedecer, no a mucho hacer, o hacer cosas que Dios no me pidió. Porque si no, lo que estamos sustentando nuestra fe en función de las obras. Y está bien, la fe sin obras es muerta. Pero el hacer cosas que Dios no me pidió, y roza con la desobediencia. O al menos no es ningún aliciente a la hora de estar delante de Dios y que Dios nos juzgue si nos va a llamar o no. ¿Cuál es la única garantía que tenemos? ¿Cuál es la garantía que Dios nos dejó? El ruaj de Dios, el Espíritu Santo. Y si el Señor nos enseña que no podemos, porque es un pecado de muerte, menospreciar al Espíritu de Dios,
¿Saben lo que va a hacer Dios? No va a mirar todo lo que hiciste, no va a mirar tu congregación, no va a mirar tu bien vestido, tu bien vestir, no va a mirar tu peinado. Saludos a Carmen. Quiero agradecer y saludar a el Ministerio de los Hijos del Rey y a mi querido pastor y amigo, Pastor Ángel, por su afecto, por su amor, por su amistad. El Ministerio Los Hijos del Rey, un ministerio que se ha abierto brecha y ha comenzado, pujó y ha comenzado a parir, ha parido y ha comenzado a dar esos primeros pasos, y confío en el Eterno que Dios le lleve a hacer y alcanzar todo lo que tienen que hacer y alcanzar de parte del Eterno, y que ese ministerio claramente evangelístico pueda hacer reverdecer la vida de muchos que realmente lo necesitan. Por eso yo saludo el esfuerzo, saludo la fidelidad, el compromiso. Pero el Señor no va a andar mirando mucho trivialidades, y no va a andar mirando el color de las sillas de tu congregación. ¿Sabes lo que va a mirar el Señor? No va a mirar si tenés en tu legajo 3.000 liberaciones, 80.000 salvos. Que está bien, alguien lo tiene que hacer, pero el que genera la conversión es el Espíritu de Dios. Vos podrás llegar a ser el instrumento para que el Espíritu genere esa convicción y comience a arder, ¿no? Y comience a gestarse ese nuevo hombre interior que termine gimiendo, clamando, Abba Padre. Pero déjame decirte un misterio, y es que, al menos para mí lo fue durante mucho tiempo, hasta que el Señor me lo enseñó en estos días, leyendo Efesios, leyendo Primera de Timoteo, y es que el Señor va a mirar aquellos en quienes habite el Espíritu de Dios, porque el Señor va a reconocer a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Y los que portan el Espíritu Santo. Usted está diciendo, varón, que hay hombres de Dios, entre comillas de Dios, hay mujeres de Dios que tienen ministerios de renombre internacional, que no portan el Espíritu Santo. Y bueno, si quiere no se lo digo. Si usted quiere yo no se lo digo, pero si usted quiere sí le contesto, y la respuesta es sí. La respuesta claramente es sí. Lamentablemente hay mucho hombre, mucha mujer de Dios que, por más pompa, bulla, por más paro de mano y rueda de carro que hagan, por más gritos que peguen, bueno, son manifestaciones humanas, pero no son templo del Espíritu Santo. Y el problema es que cuando el Señor mire para identificar a los suyos, no va a mirar, vuelvo a insistir, el color de la silla de tu congregación, no va a mirar tu traje, no va a mirar si tenés 40.000 plazas o tenés 8 sillas en la congregación o en el templo, o no sé, poner el nombre que quieras. Él lo que va a mirar es si dentro tuyo porta el Espíritu Santo, vive el Espíritu de Dios. Porque el único capaz
de generar esa resurrección, así como en Cristo fue el Espíritu de Dios, ¿por qué en nosotros va a ser diferente? Lo va a hacer el Espíritu de Dios. El Señor va a ver al Espíritu Santo porque se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo es la garantía necesaria y suficiente de que nosotros hemos honrado a Dios y de que Él nos ha, por lo que Él determine, ha decidido hacer de nosotros su morada. Así que yo me preocuparía mucho más por cuidar el Espíritu de Dios. Por eso dice, no contristen al Espíritu, muchachos, no contristen al Espíritu. Por eso Jesucristo dice, si será importante el Espíritu de Dios, que el propio Mesías les dice, nos dice, muchachos, miren, yo me tengo que ir, pero me tengo que ir porque tengo otras asignaciones pendientes, pero aparte es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, aquel que tiene el poder de hacerlos resucitar, que es el Espíritu Santo, no va a venir. Entonces yo me tengo que ir. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia que tiene el Espíritu para que el Mesías diga, yo me tengo que ir? ¿Es necesario que yo me vaya? A ver, no es que haya sido Mirta Legrand. Miren, es necesario, muchachos. No es que sea, no sé, viste, no sé, pongan el ejemplo que sea. A ver, que yo les diga, muchachos, miren, es necesario. Y usted va a decir, pero ¿y usted quién es? Pero cuando Cristo dice, es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu tiene que venir, ¿por qué creen que es tan importante? ¿No lo escuchamos? ¿No sabemos quién es? ¿No somos sensibles a Él? ¿No nos relacionamos? ¿No somos morada? Y Él es el Señor de la iglesia. Y el Eterno y Yehoshua cuando venga y mire, ¿no? Va a ver allá está el Espíritu. Lo reconozco porque es de mi propia naturaleza. Aquel tiene el Espíritu, aquel hizo mucha cosa, aquel se llenó la boca, aquel hizo una cantidad de cosas, pero no, está más vacío, está vacío, está nulo de todo mérito. Entonces, en vez de preocuparnos tanto por el tanto hacer, yo dedicaría mucho más tiempo en tener una relación y una amistad con el Espíritu de Dios. Porque si Dios en algún momento le va a placer llamarme, va a ser porque encuentre en mí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo quería intentar aventurarme en continuar un poco lo que habíamos iniciado el día de ayer o antes de ayer. Una suerte de ciclo de charlas que comenzó ya hace unas cuantas semanas atrás, un ciclo de charlas que comenzó llamándose el desorden, la kriptonita de la iglesia. Y hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que, de hecho, vamos a volverlo a leer en el libro de Lucas. Lo hicimos la última vez que nos juntamos. El libro de Lucas relata cómo y cuándo por el Ruaj es llevado el maestro al desierto. Y bueno, allí es seducido por Satanás, por Hasatán.
Pero quiero detenerme en algo que nos detuvimos en su momento, pero me gustaría iniciar formalmente o continuar formalmente esta suerte de instrucción que Dios me dio con la respuesta que obtuvo Jesús luego de haber sido establecido sus credenciales aquí en la tierra. Recuerden que fue necesario que él fuera bautizado para que el sacerdocio, que era el sacerdocio de Aarón, ¿no?, pudiera ser abolido, para que el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno, pudiera comenzar a sojuzgar, ¿no?, mediante la figura de Yehoshua. Pero Jesucristo tenía que refrendar algunas asignaciones, algunas legalidades que se terminaron de consumar en el desierto, en esos 40 días en donde él fue seducido, fue tentado, fue seducido por Satanás y puesto a prueba, si es que podemos decirlo así. Y cuando el Señor avanza y cada una de esas legalidades Él las cumple con absoluto éxito. Dice Lucas 4:12, dice: Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no?, a partir de una de las tentaciones de Hasatán. Versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Cuando el Señor entra al desierto, dice que entra lleno del Espíritu Santo. Pero hubo un procesar, porque Dios necesita procesarnos. ¿Y qué es lo que implica desde el punto de vista práctico procesarnos? Y obtener la legalidad suficiente para que a la hora de manifestar lo que tenemos que manifestar, tengamos los permisos necesarios, las formalidades necesarias, las legalidades necesarias para poder estar a la altura de los desafíos que Dios nos pone delante. Y ese es el problema de muchos siervos de Dios y de muchas siervas de Dios, que vivimos con materias pendientes y tenemos áreas ilegales en nuestra vida. No hemos tenido la sensibilidad de entender y de aceptar que para poder ser efectivo plenamente en el ejercicio del ministerio hay legalidades que necesitan formalizarse en la tierra. Pero varón, ya fueron formalizadas en el cielo. Sí, está bien, en el cielo sí, pero en la tierra no. Y el problema es que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y necesitamos refrendarlo en este mundo. ¿Por qué creen que fue necesario que Jesucristo tuviera, siendo Él el Hijo de Dios, tuviera que pasar por eso? Ah, no, porque Dios es sádico. Porque el Padre es sádico, entonces, claro, quiso verlo sufrir un poquito a su Hijo, entonces lo expuso de esa manera, y para verlo sufrir un poco, para ver cómo respondía. No, tenía que pasar eso. Y si tenía que pasar eso en Jesús, para poder tener las credenciales necesarias, para refrendar eso en la tierra, para alcanzar esa legalidad en la tierra, ¿quién te dijo que nosotros no?
Y el problema es que vamos por la vida intentando llevar adelante un ministerio sin las legalidades necesarias, sin los permisos necesarios, porque resulta que cuando atravesamos los distintos desiertos de la vida, probablemente a varias de esas tentaciones hemos sido seducidos y nos hemos arrodillado delante de algunas de ellas. Y por lo tanto no tenemos la legalidad necesaria. Por lo tanto, a la hora de ejercer el ministerio a plenitud, por más de que hayamos sido llenos, no tenemos la legalidad necesaria para poder manifestar el poder de Dios. Porque es como esa enseñanza en donde el Señor dice, pero el niño rico, parafraseando, ¿verdad? El niño por más rico que sea, por más dinero que tenga, por más acaudalado que sea, no puede disfrutar ni aprovechar todo el bien pecuniario que tiene, todo el bien económico que tiene, porque todavía es un infante y todo su dinero lo tutorea un mayor. Entonces, hasta no ser mayor, él no puede hacer uso de toda esa llenura que tiene. Bueno, lo mismo pasa en el plano espiritual. Hasta no ser mayor, hasta no tener los avales en la tierra, es imposible llevar a término de manera efectiva la gran comisión que Dios te dio. Y la gran comisión no es ir de hacer discípulos necesariamente. O en todo caso sí, pero a tu forma. ¿Y cuál es tu forma? Y bueno, eso es personal. Eso es claramente personal. Y eso es el resultado casualmente de tu relación con el Espíritu de Dios. Porque Él te va a decir, mira, es esto, es por acá, vos tenés este llamado, tenés esta asignación, tenés estos ángeles asignados, tenés estas capacidades, tenés estos atributos, tenés que caminar por acá. No, pero aquel funciona. Mira, aquel es aquel. Aquel se llama Fernando. ¿Vos cómo te llamás? Juan Carlos. Bueno, si él se llama Fernando y vos te llamás Juan Carlos, quiere decir que son distintos. Y aunque tengan el mismo nombre, son distintos. Entonces no andemos copiando. No andemos mirando lo que hacen los demás, ni viendo el resultado exitoso que ellos tienen. Gloria a Dios por eso, y que Dios lo bendiga, y que Dios lo siga usando, pero eso no significa que yo lo tenga que hacer. No sé por qué seguimos insistiendo en eso. Pero quería comenzar de esta manera para poder entender de que Dios cada vez que Dios te expone a un tiempo de prueba, porque el número 40 de alguna manera representa un tiempo o una dispensación divina permitida por el Eterno para cincelar un rasgo del carácter de Cristo en vos y en mí. Es un tiempo. Aún lo haya provocado el mismo infierno. No te olvides que Dios usa a quien sea. Si tiene que usar a Hasatán en persona, lo va a usar. Que no te quepa duda de eso. Por lo tanto, en términos prácticos, tentación o prueba o lo que vos quieras, en términos prácticos, es todo lo mismo. Porque Dios va a usar lo que tenga que usar para que puedas entender que hay una legalidad que alcanzar, que formalizar, para de esa manera vivir en el poder del Espíritu, ser apto para llevar adelante el ministerio que Dios te dio. Y por su propia naturaleza, cada vez que Dios te pone
o permite un plano de ese tipo, es decir, complejo, duro, de prueba, de dificultad, de adversidad, de carácter, de robustez, de resiliencia. Vuelvo a insistir, no es porque Dios sea sádico, es porque Dios necesita establecer las bases necesarias y suficientes, y porque por una regla general del cielo, cada vez que el Señor, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, va siempre de más en más, de más en más. Por eso la Escritura dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque esa es su naturaleza. Para intentar ser un poco más gráfico, Dios es insondable. Él lo llena todo en todo. Pero para intentar ejemplificar o graficar lo que les quiero decir, si yo tuviera la más mínima oportunidad de medir al Dios de ayer y al Dios de hoy, el Dios de hoy es más grande que el Dios de ayer. Por lo tanto, cada vez que el Eterno dispone de un trato de esta naturaleza, es porque Él te está honrando con la posibilidad de llevarte a alcanzar un bien mayor, una plenitud distinta, una legalidad diferente. Ay, me parece que la macañé. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Me parece que la macañé. Pero bueno, algo vamos a hacer. Por eso el Señor Jesús cuando... Permítame un segundo. Me parece que ahí vamos. Ay, se me fue la moto. Ay, por Dios, ahora no veo yo. Ahora que no veo soy yo. Por eso el Señor Jesús cuando entra en una dimensión al desierto, pero sale en otras capacidades del desierto. Y lo que fue arraigado en ese transicionar es su identidad, son sus credenciales. Pero ya no las traía del cielo, sí, ya las traía, pero había que refrendarlas, vuelvo a insistir, acá en la tierra. Porque hay muchos hermanos que dicen, no, yo no necesito hacer nada, ya todo lo hizo Cristo. No, muchacho, no. Sí, todo lo hizo Cristo, sí, pero eso no significa que te quedes de brazos cruzados, echado para atrás, subido en una hamaca paraguaya, esperando a que la vida te sonría todos los días y que la generosidad del cielo te alcance como si fuera un acto de magia. No, perdóname, no funciona así, no es así. Pero quiero luego de haber hecho esta suerte de contrapiso, esta suerte de base, llevarte, por lo menos comenzar a llevarte algunas aventuras a las que creo que Dios nos va a exponer, porque decíamos que cuando Dios nos procesa de una manera es porque definitivamente algo mayor está pergeñando en nosotros, algo mayor está logrando en nosotros, algo mayor Dios quiere establecer en nosotros y a través de nosotros. Porque todo lo que Dios hace en nosotros no puede quedar en nosotros. Forma parte de su capacitación para ser un miembro vivo, activo y por lo tanto eficaz y eficiente en el ejercicio del ministerio. Y el ministerio no es mi ministerio, es su ministerio. Por lo tanto, mi ministerio es absorbido por el de él. Y es allí en donde yo dejo de ser lo que quieras, ponerle el rótulo que quieras, para ser lisa y llanamente
un instrumento para edificación de los santos. No, pero yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el maestro. Mira, lo que sea, gloria a Dios. Pero si vos no terminás de aceptar de que el ministerio es de Cristo y de que lo que vos portás, Dios lo tiene que absorber y transformarte en parte de su ministerio, nunca vas a ser todo lo eficiente que Dios quiere para edificación de los santos, es decir, para tu pueblo, para tus hermanos. Vas a ser un sectario. Vas a ser un sectario. Vas a funcionar como una secta. Es muy interesante porque digamos que muchos dicen que el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná, ¿no? Y es muy interesante porque todo comienza con una boda y todo termina con una boda, ¿no? Con las bodas del Cordero. Y yo quisiera dejarles una palabra que el Señor puso en mi espíritu para este 2025 gregoriano, porque definitivamente necesitamos una hoja de ruta para avanzar en este año. Y de alguna manera ya nos hemos adelantado y hemos tomado parte en alcanzar algunas conclusiones. Y una de ellas es que definitivamente el resultado final de todo lo que nosotros hagamos tiene que redundar en una boda. Y una boda es un espacio de compromiso, es un renunciar a todo para ser parte de un bien mayor. Es un renunciar a mí mismo para ser parte de un bien mayor. Es dejar de ser un miembro para ser una familia. Todo lo que Dios permita a lo largo de este 2025 va a redundar en que nosotros seamos parte viva de su iglesia, no de una secta, de la iglesia de Jesucristo, pero fundamentalmente podamos tener una visión de reino, entendiendo de que Dios lo que pretende de nosotros es que vivamos una boda y que alcancemos esa boda. El libro de Juan, capítulo 2, repasando algunos, un texto archiconocido, ¿no? como son las bodas de Caná. Un texto, vuelvo a insistir, archi mega ultra conocido. Dice: al tercer día, vamos a ir leyendo despacio y vamos a ir sacando juntos algunas conclusiones a mi humilde entender. Dice que al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. A mí hay algo que el Señor me enseñó hace muchos años. Te diría que fue una de las primeras cosas que el Señor me enseñó. Y es de que más allá de la versión, incluso de la corrupción de la traducción, más tarde o más temprano, más allá de las versiones que uno utilice de cabecera o de las versiones que uno pueda llegar a revisar de manera alternativa, definitivamente las escrituras jamás, cada vez que hacen una puntualización de algo es porque sí. Sino que hay una gema escondida, hay un tesoro escondido. La tradicional Reina Valera 60, que la mayoría usamos y que hay cada vez más detractores de ella, no solamente diciendo, sino evidenciando la cantidad de grietas doctrinales que tiene y la muy magra traducción,
Aunque no deja, vuelvo a insistir, no deja de ser la Biblia con la que prácticamente todas estas últimas generaciones, aún la de hoy, hemos crecido y hemos sido edificados en ella. Y comienza diciendo este relato al tercer día. Y lo otro interesante a la hora de visualizar un texto es recordar de que no hay preguntas tontas, sino tontos que no se hacen preguntas. Porque al menos esta tradicional Reina Valera 60 no hace mucha aclaración respecto del tercer día de qué, ¿no? Uno por defecto podría llegar a decir, bueno, es el tercer día de la semana, pero podría ser relativo a cualquier otra cosa. No sé, el tercer día de que Jesús hizo tal cosa, o el tercer día de que pasó tal otra cosa. Y más allá de que 3 días, hay muchísimas alusiones en las escrituras respecto de una cronología de esta naturaleza. Yo fui movido a tal vez la más básica de ellas, y me refiero a el contexto de la creación, ¿no? Al contexto de la creación. Por lo tanto, ¿qué te parece si nos vamos juntos al libro de Génesis y leemos lo que dice Génesis 1:6 en adelante? Dice: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue la tierra y así fue, punto. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Cuando yo hago esta suerte de asociación, creo que humildemente inspirado por Dios, me doy cuenta de que este 2025 es un año de separación. Es un año donde Dios va a separar. ¿A separar qué, varón? Y por lo pronto, entre otras tantas cosas, a separar el trigo de la cizaña. A separar lo bueno de lo malo. A separarnos de aquellas cosas que, muy lejos de funcionar como un aporte para nuestra vida y ser funcionales a nuestro propósito, son corchos espirituales, son tumbas, son lápidas que nos han echado arriba, intentando impedir que nosotros demos a luz, podamos ser esas semillas, podamos ser esos árboles, podamos ser esa vegetación, podamos ser ese nutriente necesario para poder dar a luz todo aquello de lo que Dios nos ha embarazado y que representa a los ojos del Eterno un bien mayor, porque cuando Dios pone en vos un ministerio que, vuelvo a insistir, debe de ser absorbido por su ministerio, los resultados son impredecibles. Pero para eso es necesario que el Señor definitivamente comience a generar en nosotros una separación. Fíjate qué interesante, porque dice la Escritura allí en el tercer día que el Señor separa las aguas, Él hace retroceder las aguas y deja al descubierto la tierra. Quiere decir de que este 2025
El Señor va a hacer retroceder todo aquello que te ha mantenido oculto, todo aquello que te ha mantenido sumergido, todo aquello que te ha opacado, todo aquello que te ha tapado, todo aquello que no te ha permitido ser lo que tenés que ser. Esa capacidad de alumbrar, esa capacidad de ser esa lámpara que no está debajo de la mesa, sino que está encima para alumbrar. Y ese alumbrar tiene que ver con el de dar a luz. Y ese dar a luz no solamente implica con la de ser el reflejo de la luz de Cristo, sino con la de parir lo que tenemos que parir de parte de Dios. Este 2025 va a ser un año para aquellos que han bien entendido la dureza del tiempo y el entender de que Dios, cada vez que nos posiciona delante de un desierto, es para poder establecer legalidades en la tierra, para de esa manera salir de esa condición a una condición no de llenura, sino de manifestación de esa llenura. Porque de nada te sirve ser lleno si no podés poner por obra, manifestar, ejecutar ese poder del cual has sido lleno. ¿Y para qué hemos sido llenos? Y bueno, porque si no tenemos esa llenura, es imposible llevar adelante la comisión que Dios nos dio. Porque lo que Dios nos dio no solamente es de carácter natural, sino de carácter espiritual. Por lo tanto, necesitamos esa capacitación espiritual para poder doblegar cualquier horda de las tinieblas, cualquier intimidación, cualquier estructura que el infierno haya querido poner delante, intentando impedir que nosotros alumbremos lo que tenemos que alumbrar de parte de Dios. Por lo tanto, en este tercer día se dan cosas muy particulares y la primera es la separación. Dios separa las aguas de la tierra, Dios va a dejar en evidencia, Dios va a comenzar a hacer retroceder aquellas cosas que te han tapado, que te han ocultado, que te han mantenido en el anonimato, que han intentado impedir tu alumbramiento. Pero también va a ser un año de establecimiento. Porque dice que Dios estableció los límites de las aguas y estableció los límites de la tierra. Dios va a establecer ese ministerio siempre y cuando, y te animo a que así sea, entiendas de que tu ministerio debe ser sujeto y absorbido todos los días por ese ministerio mayor que se llama Yehoshua, Jesucristo. No es tu ministerio. Yo entiendo que nosotros necesitamos, por cuestiones naturales, hablar de, bueno, nuestro ministerio o el ministerio que nosotros tenemos responsabilidad de conducción, bla, 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 o así como los nombres, ¿verdad? Para identificación. Me parece notable, pero si no terminamos de aceptar que lo que nosotros tenemos, el cartel que nosotros tenemos en la iglesia, no es más que una simple forma de identificación para los mortales, a los ojos de Dios necesitamos ser absorbidos por su ministerio para de esa manera ser funcionales. Porque si no es su ministerio, es mi ministerio. Mi ministerio, ¿yo qué puedo hacer yo por mérito propio? Puedo hablar mucho, puedo hablar lindo, puedo hablar feo, pero cambiar, difícil, ¿eh? Cambiar a alguien genuinamente, difícil. Eso lo hace Dios. Por eso tiene que ser su ministerio en mí. No sé si nos estamos entendiendo. Por lo tanto, va a ser este 2025 para los hombres y mujeres de la tribu de Isaacar, hombres y mujeres entendidos en los tiempos, un tiempo donde no solamente Dios va a quitar de vos y de vos todo aquello que te ha mantenido oculto, todo aquello que te ha mantenido en el anonimato, todo aquello que ha intentado opacarte, lo va a remover, sino que te va a establecer.
No solamente te va a apartar, sino que te va a arraigar, te va a establecer, te va a dar un nombre propio, vuelvo a insistir, para que renuncies a él en el cielo y te comportes ni más ni menos como un hijo del Eterno, y entiendas que no es tu ministerio, sino un ministerio de él. Pero este 2025 dice, el Señor habla acerca de los árboles y los frutos que van a dar más árboles y más frutos, pero también van a dar semilla. Habla permanentemente de semilla, por lo tanto este 2025 va a ser un año de producción, de favor, y de fructificación. Este 2025 va a ser un año donde vas a dar semilla, no solamente vas a crecer, sino que la sobreabundancia de Dios te va a alcanzar. ¿En qué plano? No lo sé. Si va a ser en el plano económico, si va a ser en el plano ministerial, si va a ser en cantidad de personas, si va a ser en cantidad de recursos, no tengo la más mínima idea. Yo lo que sí sé de parte de Dios que este 2025 va a ser, para aquellos que bien entiendan su palabra, un año donde van a ser separados, apartados donde van a ser establecidos pero donde van a ser también procesados para poder tener una producción y una fructificación que no hemos tenido hasta ahora, porque hemos estado llenos, pero hemos manifestado poco poder. Definitivamente el hecho de que esta primera manifestación de Jesús, que para mí no es la primera, para mí la primera gran exposición de Jesús está en la pesca milagrosa. Pero bueno, es considerada por muchos esta su primer milagro. Y dice que en esta boda estaba la madre de Jesús. Muchos comentaristas y mucha gente que ha estudiado un poco más a fondo los contextos, los tiempos y las circunstancias, han llegado a la conclusión de que María, incluso, o Miriam, incluso, y me adelanto un poco en el texto, incluso cuando va a decirle a Jesús que ya no queda más vino, no fue una casualidad, sino que ella tenía una responsabilidad en el desarrollo de esa fiesta y por tanto se vio obligada, entre comillas, a tener que decirle a Jesús: mira, Jesús, no queda más vino, o sea, yo tengo que estar al tanto de todo porque a mí me contrataron para que todo esté en orden, para que no falte nada, para que todo esté bien, y estoy tomando cuenta de que ya no queda más vino. Entonces, este tipo de apreciaciones que la Biblia luego deja en evidencia para muchos hombres, para muchos hombres de la academia, resulta la evidencia de que la madre de Jesús estaba allí no por una cuestión de afinidad necesariamente, sino porque estaba cumpliendo una función. Y más adelante dice el versículo 2, y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, Jesús fue invitado junto con sus discípulos por mérito propio. Bueno, está bien. Sin lugar a dudas, si bien el ministerio de Jesús todavía no se había manifestado a plenitud, ya había dejado en evidencia una capacidad superlativa. Si bien era todo muy primigenio, era todo muy prematuro, digamos que puede llegar a ser una suspicacia, pero podemos llegar a decir de que el Señor Jesús
fue invitado por mérito propio o fue invitado por la influencia de su madre, que estaba operando en ese lugar. Y esto es muy interesante y es muy importante, porque en medio de un tiempo de amores, en medio de un tiempo de capacitación, de formación, en medio de un tiempo de dar a luz, en medio de un tiempo donde Dios nos va a separar, va a establecer y va a generar una producción mayor en nosotros, lo cual no debe de escaparse nunca del contexto de una boda, y una boda donde Él es el novio y donde nosotros somos la novia porque somos la iglesia y vamos rumbo a un casamiento para ser su esposa. Es importante que no se nos olvide ese escenario, porque toda la vida, vuelvo a insistir, tiene por un objetivo mayor el poder ser parte de su boda, de una boda. Pero para poder alcanzar esa plenitud a la que Dios nos está llevando, es absolutamente necesario, a mi humilde entender, la necesidad de que padres y madres espirituales, no de esas que te obligan a decirle papi o mami, no estoy hablando de esa aberración, no estoy hablando de esos que les tenés que decir papá o mamá, no, perdóname, pero conmigo no va eso. Que a vos te salga del corazón decirle papá, mamá, porque tenés una relación maravillosa con tus líderes de turno, me parece estupendo. El propio Pablo les hablaba acerca de la primera carta a Timoteo. El propio Pablo dice a su hijo Timoteo, a ver, no era hijo biológico. Sin embargo, había una paternidad de Pablo sobre Timoteo, una paternidad que el propio Timoteo la aceptaba y se sentía claramente identificado con Pablo. Pero vuelvo a insistir, si sale de vos, si lo entendés y lo aceptás como un padre espiritual, como una herramienta invaluable en este mundo, me parece maravilloso. Pero ahí a decirle papi o mami, no, perdóname. De mí nunca lo esperes. Pero sí me parece importante que podamos entender de que para que muchos de nuestros hijos espirituales puedan transicionar, van a necesitar sí o sí la ayuda, el empuje, el quitarle las rueditas a nuestros hijos para que se enfrenten a sus temores y puedan entender de que hay una aventura que comienzan tomados de la mano de Dios y que probablemente se caigan una vez, probablemente se caigan 2 veces, pero que si se toman de la mano de Dios, no importa las veces que se caigan, siempre se van a levantar hasta que llegue un momento donde no se van a caer más, porque ya han aprendido la valía y el poder que implica y manifiesta el ser parte del ministerio de Jesucristo. No de tu ministerio, del ministerio de Jesucristo. Por eso yo quiero hacer un llamado a los padres y a las madres espirituales, a que no funcionemos como corchos, a que no funcionemos como tapones, a que acompañemos el recorrido y el desarrollo de nuestros hijos. Dios te puso personas al lado, no para que llenen tu iglesia, sino para que vos les ayudes a parir. Y yo recuerdo, yo lo he dicho muchas veces, cuando mi esposa fue a tener a nuestro primogénito, yo recuerdo de una manera muy especial, seguramente porque fue el primero, con todo lo que eso significa. Recuerdo que mi señora, claro, fue un parto natural, las contracciones
estaban a tope, y ella no quería ni que le hablara, no quería escuchar nada, que nadie le hablara, que nadie le dijera nada, que nadie la tocara, que nadie nada. Y yo no sabía cómo ayudarla, no sabía qué hacer. ¿Y qué hago? Le digo, ¿qué hago? Me dice, sentate acá y solo dame la mano. Y cuando yo apriete tu mano, porque estoy teniendo una contracción, apretame vos la mano. Y vos dirás, ¿y eso fue lo que hiciste? Sí, ¿qué más querés que haga? ¿Pero te parece que es poco? A veces lo que nuestros hijos necesitan es que le apretemos la mano y que vayamos caminando apretados la mano. Y cuando a él le duele algo, poder apretarle la mano más fuerte para decir, mirá, tranquilo, más fuerte es el Dios que está con vos y que está conmigo. Pero es necesario que aprendas, es necesario que aprendas. Porque Dios definitivamente te está separando, te está estableciendo y te está llevando a un nivel de producción. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero para eso necesitamos padres de verdad. No gente que busque gente para llenar su iglesia y decir, yo tengo 100 miembros. Yo tengo 1000 miembros. Bueno, sería bueno poder decir, yo tengo 100 hijos. Yo tengo 1000 hijos que me respetan y me honran porque soy su pastor, pero que por sobre todas las cosas aman a Dios, tienen su propia identidad, porque Dios los hizo únicos, que tienen un ministerio, que lo han sometido al ministerio de Dios, y por tanto, si bien por una cuestión de orden me tienen a mí por pastor, siguen teniendo a Jehová por Dios. Siguen teniendo a Jehová por Dios. Necesitamos padres y madres espirituales, urgente, urgente, urgente. Que ayudemos a transicionar, que no nos quedemos con la posta. Porque hay muchos pastores que tienen 100 años y tienen la posta y no la sueltan. No la sueltan, pero ¿qué se quieren morir con la posta, muchachos? ¿Qué se piensan? ¿Que son inmortales? ¿Qué? No es suya, muchachos. Dios se la dio para ustedes cumplir una comisión, para que luego a quien Dios te diga, no con quien vos tengas afinidad política, afinidad económica, afinidad familiar, no. A quien Dios te diga, le das la posta. Pero no le das la posta y le decís, bueno, chao, suerte en pila. No, le das la posta y corres con él la carrera. ¿Me explico? Corres con él la carrera. No lo dejes solito. ¿O a vos te gustaría que hagan eso? ¿O con vos hicieron eso? Si hicieron eso, están mal. Y lo lamento por vos. Pero vos no podés hacer lo mismo. Vos tenés hijos biológicos. ¿Y vos qué haces? ¿Los engendraste y los dejaste tirados? ¿O los acompañaste en su desarrollo y en su crecimiento? Los acompañaste en su desarrollo, les proveíste de lo necesario, ¿no? Bueno, ¿y por qué con los espirituales tiene que ser distinto? ¿Por qué tiene que ser distinto? Alguien que me lo explique. A quien Dios te diga, no pierdas el tiempo con quien Dios no te dijo, porque hay gente que te va a hacer perder tiempo. Hay gente que te va a hacer perder tiempo, energía. Pero a quien Dios te diga, metele. Porque son aquellos a quienes Dios el día de mañana los va a llevar a transformar el agua en vino. Tengo mucho más para decirles, pero definitivamente tampoco quiero hacer un sermón de 2 horas. Estoy intentando, aprendiendo a ser medianamente breve. Así que te pido que me perdones si no hemos alcanzado
el resultado final de lo que quiero compartirte para este 2025 gregoriano, pero creo haberte dejado algunas aproximaciones que me parece que te van a entusiasmar, ilusionar, no por mí, sino porque vienen de parte de nuestro Padre. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Bendigo a mis hermanos, bendigo a la preciosa iglesia de Jesucristo, la única capaz de generar cambios genuinos, duraderos, auténticos en esta sociedad cada vez más corrupta. Saludo a la iglesia de Jesucristo, saludo a mis hermanos, que la bendición del Eterno sea sobre ellos, que el shalom de Dios, que la sabiduría, que la ciencia, que el conocimiento, pero fundamentalmente el amor repose sobre ustedes, para poder discernir con meridiana claridad qué es lo que hacer. En el precioso nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te guíe en todo tiempo, que podamos tener esa relación tan íntima que podamos considerarla una fiesta de bodas todos los días, todos los días. Te saludo, iglesia. Shalom.